buenas tardes a las personas que se van conectando. Como lo prometido es deuda, hoy tenemos un live sobre un tema que hemos venido abordando en diferentes momentos. Hoy vamos a hablar de alimentación intuitiva con una súper invitada. Así que gracias por acompañarnos, gracias por conectarse también ustedes con sus preguntas, con sus dudas, con sus experiencias. Este es un tema que desde la cuenta de Ella Migra hemos tratado en diversas ocasiones, dado que el autoconcepto, el autoestima, mediado también por el cuerpo, por este lugar que es nuestro territorio, que nos permite también vivir, experimentar emociones, pues también a veces entramos como en una pelea con nosotras mismas. Ya hemos hablado en otros lives de conducta alimentaria, de problemas de la conducta alimentaria, de trastornos de la conducta alimentaria. Y hoy tenemos una súper invitada para reflexionar sobre cómo acercarnos a nosotras mismas, a nuestro cuerpo, desde una mirada mucho más compasiva. Ella nos va a acompañar desde Colombia y para todas las personas que se están conectando desde Colombia, desde América, pero también para todas las mujeres hispanohablantes que se conectan desde Alemania, desde Europa, súper bienvenidas. Seguramente hoy van a descubrir no solamente a la doctora María, sino también algunas reflexiones e insights súper importantes para seguir pensando la salud, el autoestima, esto que llamamos amor propio, realmente por donde está mediado. Van a haber muchos temas importantes que ojalá pudiéramos tratarlos todos con la doc, pero bueno, seguramente también se nos va a escapar este live, pero no duden después acercarse a ella, a su libro, ya nos contará un poco, y por supuesto acercarse al blog de Ella Migra, en donde encuentran recursos gratuitos en salud mental y en donde también van a encontrar algunas notas que tenemos sobre alimentación intuitiva, sobre trastornos de la conducta alimentaria, sobre autoconcepto y autoestima. En un tiempo en el que en pandemia y cuarentena muchos fantasmas, ruidos, dudas, mitos, tabús, sentires se despiertan con respecto a la salud mental, a la autoestima y al autoconcepto. Entonces, muchas gracias, hola desde España, gracias, feliz día para todas las personas que nos están acompañando en este live. Cuéntenos para ir empezando desde dónde se están conectando, desde dónde compartir sus experiencias. Les voy recordando que hoy vamos a hablar de alimentación intuitiva a propósito de un libro que ya nos contará la doc y les recuerdo también que Ella Migra es un espacio en salud mental y bienestar emocional para mujeres hispanohablantes y principalmente trabajamos con mujeres que viven en el continente europeo y al norte del continente americano. Pero mi corazón, mi vida y mi alma está con Colombia siempre y sigo el trabajo de esta mujer maravillosa hace un tiempo y gracias también, Doc, por darnos este espacio. La doctora María Bernanda Vergara, especialista en terapias alternativas y también en medicina para la estética desde una perspectiva muy particular. Hola, Doc. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación, por permitirme conectarme con esa gran comunidad maravillosa que tienes, que sé lo importante que es poder mantenerse conectado con el país cuando se está afuera. Pues en mi familia varios de mis hermanos, dos de mis hermanas y y mi hermano tuvieron que emigrar, o no tuvieron, eligieron migrar, y sé lo que eso implica. Muchísimas gracias y bueno, la migración nos atraviesa y en este camino que estaba haciendo la introducción, Doc, les contaba a las personas que se van conectando que hemos abordado el tema de la alimentación intuitiva en diferentes momentos en esta cuenta porque tal vez en el marco de la cuarentena, pero como que ha habido una pregunta o un espacio para mirarnos un poco más y eso a veces no es tan cómodo para habitar nuestro propio cuerpo, para reconocerlo o escucharlo, con algo que es muy natural cuando somos bebés, ¿no? Esto de sentirnos, de conectarnos con la alimentación, de pedir la leche a mamá a los 5 meses cuando yo quiero, pero cuando vamos creciendo, hay un montón de cosas que nos desconectan de la sabiduría del cuerpo, de la intuición del cuerpo y encontramos, bueno, te digo, encuentro en consulta a un montón de mujeres peleando con su cuerpo, peleando con la persona que ven en el espejo, no reconociéndose,
Por supuesto, allí lo hemos problematizado también desde muchos lugares. Está, digamos, estos estereotipos de belleza que no nos sirven, pero bueno, hoy lo vamos también a profundizar un poco más. Doc, nos acompañas desde Bogotá, Colombia. Sí, estoy en Bogotá, Colombia. Aquí he estado desde que llegué de otra ciudad, desde Chiquinquirá, desde Boyacá llegué a Bogotá hace muchos años a estudiar a la universidad y todo este tiempo he estado aquí en Bogotá y me desempeño aquí en Bogotá. Qué chévere. Cuéntanos un poquito más. Yo hice una introducción, pero así absolutamente resumida. Un poquito más de ti, de tu perfil, dónde, un poco, cómo llegaste a trabajar desde esta perspectiva particular. Ya más adelante nos hablarás de tu libro, pero cómo llegas a acercarte de una manera, como digo yo, más ética y estética al cuerpo también, y a una conversación diferente sobre el cuerpo. Bueno, de mí, pues tengo varios estudios hechos que creo que se juntaron en un momento de mi vida para darme una visión un poco más amplia. Primero, me hice licenciada en Ciencias de la Educación, en Química, que en su momento pensé que era obligada porque quería ser médica, pero las condiciones de la educación que traía de un pueblo no me daban la posibilidad de ingresar a la universidad que yo quería ingresar. Ok. Entonces terminé haciendo licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Química y en un principio pensé que me habían obligado. Hoy en día, cuando veo todas las herramientas que eso me dio para poderme comunicar, entiendo que es que los proyectos divinos son perfectos y cada Ujú. cosa que te ocurre en la vida tiene un propósito absoluto. Después de eso, empecé a estudiar medicina, estudié medicina, terminé en la Universidad Nacional de Colombia la carrera y empecé a trabajar como médica y tal como lo cuento en el libro, hice mi rural en la universidad en los programas de promoción y prevención y uno de los temas que me tocó trabajar fue la nutrición. Y yo decía, ¿yo qué hago en esta parte de nutrición si ese no es mi tema? Yo soy Ujú. médica. Pero ahí estuve por 7 años y empecé a entender muchas cosas del tema de la comida. Empecé a ver cómo nos relacionábamos con la comida y cómo la comida determinaba muchas de las decisiones que tomaba. En ese momento no lo entendía, pero hoy lo tengo Ujú. absolutamente claro y es lo que trato de expresar y de contar, no solo en el libro, sino en los talleres que hago, hacer entender cómo es que el alimento es fundamental a la hora de tomar decisiones. Posteriormente, hice la especialidad de terapéuticas alternativas. Eh, También, de pronto, mirando opciones, porque entendía que a pesar de que uno cree que la medicina tiene todas las respuestas, resultaba que no. Había muchas cosas que por más que yo quería meterle la ciencia pura, no encontraba respuesta. Y cuando Ujú. logré unir esas dos partes, cuando logré entender que el ser humano no es solamente este cuerpo, sino que este cuerpo es el reflejo de lo que ocurre internamente contigo y tus emociones, ahí fue cuando como que hice clic y empecé a entender mucho más fácilmente lo que yo sentía y pude empezar a expresarlo claramente. Wow, súper bonito lo que nos dices porque además ya de entrada es, y creo que esa sensibilidad es la que se necesita para sanar, porque no solamente sana algo externo, digamos, sana, digo, en términos del cuerpo, las emociones, el autoconcepto, eh, sino también es esa disposición afectiva a construir puentes diferentes de significado, de sentido. Y nos hablas de un camino bonito. Tú también dices, todo ocurre por algo, yo, por diferentes cosas que me han pasado en la vida y por estar también aquí, en un lugar tan diferente, a donde vengo. Creo que sin duda hay un camino escrito. Ahora, el trabajo grande es cómo realmente escucho esa intuición, ¿no? Cómo me conecto ahí, cómo entiendo como un poco ese sentido. Y ese trabajo o esa metáfora tan bonita que tú haces, el alimento y mi relación con la comida como un reflejo también incluso de mi relación con el mundo, de mi capacidad de dar y de mi capacidad de recibir, de mi capacidad de escucharme, por ejemplo. Así que qué bonito camino y qué bonito background académico en el sentido de, claro, primero todo lo personal que seguro se te ha movido también y se movió para que llegaras ahí, pero además este componente pedagógico, social, químico tan fundamental, porque pues bueno, somos un armazón de hueso y carne con un sistema nervioso complejo que hay que entender también, y bueno, y la medicina, ¿no? Así Total. que súper, súper chévere.
Doc, ¿cómo la culpa alimenta los desórdenes alimenticios? Este concepto de culpa que se ha trabajado, ¿no? Yo lo veo en muchos posts o lo veo en mucha gente, es que lo mismo la culpa o siento culpa o cuando me miro, no sé, por ejemplo, he escuchado a mucha gente como, me engordé 10 kilos en la cuarentena, ¿no? Digamos, por ejemplo, y ahí la culpa, o como mucha gente se ejercita con un afán más, o sea, un afán no de gozar ni siquiera su cuerpo, sino de torturarse para alcanzar un cierto estándar. Entonces, la culpa, ¿qué lugar juega en el desorden alimenticio y en la relación con la alimentación? Mira, yo creo que lo primero que debemos hacer es entender qué es la culpa, porque el problema que tenemos los seres humanos es que empezamos a actuar y a tomar decisiones desde un ajuste aquí Tranquilo, sí. que me está afectando el carga. Eh, que me ayuden de pronto. Bueno, entonces te decía, la Tranquilo. Ujú. culpa es una circunstancia que no entendemos, pero con la que vivimos todos los días. Yo escuchaba a alguien alguna vez decir, la culpa es como un invitado que no invitamos, sino es como alguien que llega a mi casa, se empodera de mi casa y empieza a cambiar las cosas en mi casa y yo ni siquiera sé por qué y no lo puedo sacar de allí. Pero si nosotros entendiéramos que la culpa es una emoción, primero que viene con nosotros desde que empezamos a ser seres sociales, o sea, evolucionó con nosotros, lo hemos tenido todo el tiempo como una gran herramienta que nos permite vivir en sociedad, porque si no fuera por la culpa, seguramente no nos daríamos cuenta de cuándo le hicimos daño al otro o cuándo lo que estamos haciendo no está tan bien. Entonces, empiezo yo a ver la culpa con otros ojos. No es tan malo tener culpa. Lo que ocurre es que tener culpa sin saber por qué la tengo y juzgarme desde algo que no sé qué está pasando es lo que se vuelve a veces inapropiado para lo que estoy viviendo. Pero lo primero que debo entender es que la culpa es un sentimiento que nos permite vivir en sociedad. El problema es que ella se fue desarrollando en la medida que nosotros fuimos evolucionando. Entonces, primero nosotros actuábamos solo desde el cerebro primitivo, desde el cerebro cavernícola, pero cuando empezó a desarrollarse nuestro cerebro medio, que es donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros recuerdos, que finalmente son los que le dan valor a mi creencia, ahí es cuando se genera la culpa que puede generarme problemas. Si yo siento culpa, lo que necesitaría saber es si realmente debo sentirla o si es producto de mi creencia. Porque si es producto de mi creencia, obligatoriamente yo voy a querer que haya castigo, porque inevitablemente cuando yo siento que hice algo mal, mi subconsciente, la creencia que trae es que si mi actuación fue negativa, debe haber un castigo. Y voy a buscar la forma de castigarme. Y con el tema de la comida se vuelve una herramienta increíble de castigo. ¿Por qué? Porque si comes, en un principio sientes que te estás premiando. Entonces tú dices, me como esta tortica porque es que me la merezco, es que me porté muy bien esta semana y me merezco la tortica. Pero cuando te comes la torta, dices, pero yo no me debí comer esa torta porque me voy a subir de peso o porque el peso que estoy viendo no me gusta o porque lo que veo en el espejo, y viene nuevamente la culpa. ¿Y qué ocurre? Que si me siento culpable voy a buscar castigo y tengo dos formas de castigarme, el consciente y el inconsciente. El consciente es el que dices tú, no, estoy gorda y así no voy a salir, entonces yo no me voy a ir a ver con mis amigos, entonces a mí que no me inviten. Conscientemente te das palo, como lo decimos literalmente, o lo haces inconscientemente y generalmente la forma inconsciente de castigarte es el dolor, es la enfermedad. Entonces generas tus químicos que te lleven, como digo yo, que te achicharren los órganos, que te quemen tus órganos, que sea el ácido o el fuego más candente para que te duela fuerte porque necesitas castigarte. Y entonces estás con dolor de cabeza, con dolor de articulaciones, te da la fibromialgia,
te da la gastritis y finalmente terminas hasta llevarte hasta un cáncer si quieres. Sí. Pero si yo entiendo que yo puedo controlar a ese invitado, yo puedo controlar a ese invitado que no quiero, desagradable, que está ahí, que yo le puedo poner un límite, seguramente lo voy a lograr. Inclusive hay tres tips mínimos que yo quiero aprovechar para decirlos. Generalmente los digo cuando realizamos Vamos a esperar un momentico a que se recupere la conexión. Sí, estábamos hablando de alimentación intuitiva y nos estaba hablando de manera muy interesante la doc sobre cómo la culpa como creencia, pero también la culpa como, como una emoción natural que también hace parte de nuestras relaciones en el sentido de la responsabilidad que tenemos a veces sobre ciertas acciones con nosotros mismos, con nosotras mismas, pero también sobre las acciones con los otros. La culpa también como una posibilidad para repensar nuestras prácticas de alimentación y para repensar nuestras prácticas de vida, de relación con la comida. Vamos a, gracias Nani, vamos a, por decirme que nos escucha, vamos a esperar un poquito que se cayó la conexión. Estas cosas a veces pasan con estas conexiones. Y bueno, ya seguramente ya nos... Sí, preciso en los tips, pero ya viene y vamos a conversar sobre eso, sobre cómo, cómo encarar o abordar un poco esa culpa, ¿no? Cómo a veces usamos la comida como un castigo desde, ¿no? desde el refuerzo positivo o también desde el refuerzo negativo. Y cómo esa dicotomía de utilizar la comida como castigo y como recompensa es lo que precisamente afecta a nuestra relación con la comida, pero ya no solamente la relación con la comida, sino la relación con nuestro cuerpo. Entonces, una de las estrategias también dentro de lo que reflexionábamos hace un momento y lo que podemos un poco ir conectando con la doc es esto de romper ese patrón de la relación de refuerzo positivo y refuerzo negativo con la comida. Y ya entrabas tú a contarnos estos tres tips o estos tres lugares después de esa reflexión bella que haces sobre la culpa, sobre esta relación que tenemos, ¿no? De la comida como castigo, como refuerzo. Sí, entonces les decía que había frente, frente al tema de la culpa, había tres herramientas que podíamos utilizar, o no tres herramientas, tres preguntas que me puedo hacer en el momento en que estoy sintiendo la culpa, Sí. en que empiezo a criticarme y a juzgarme frente a la decisión tomada. Y es, lo primero que tengo que preguntarme es si yo he hecho algo que vaya en contra mía o en contra de los demás, ¿sí? Lo primero es que aclares lo que estoy haciendo va en contra mía o en contra de los demás. Esa pregunta, esa simple pregunta, te da la posibilidad de que sepas si lo que está ocurriendo realmente genera algo para que tú actúes o si de pronto puedes estar siendo víctima de una manipulación o de una culpa que no te corresponde, ¿sí? Que puede ocurrir. Generalmente, por ejemplo, a veces cuando estamos comiendo de niños o cuando somos, no comas esto porque eso te va a engordar, no comas esto o no hagas esto porque eso te va a generar tal cosa. Y pueden ser las creencias de quien esté conmigo, de mi mamá, de mi papá, de mi amiga, de mi novio, del que sea. Si yo pregunto, ¿qué he hecho? Y me doy cuenta que definitivamente la respuesta es sí, esto no me genera bienestar, pues lo siguiente que debo preguntarme es
¿qué he aprendido de esto? ¿Qué he aprendido? ¿Puedo aprender algo de esto? Entonces, de pronto que eso no me hace sentir bien después, de pronto que eso no me lleva al bienestar, de pronto que eso, o simplemente digo, no, esto es lo que yo tomo y lo que yo decido, y empieza a ser una decisión personal. Pero fundamentalmente, si definitivamente me doy cuenta que la acción no es lo que yo quería, entonces la siguiente pregunta que me debo hacer es, ¿cómo lo puedo reparar? Porque si empiezo a buscar una acción coherente que me lleve a mi meta, seguramente no voy a tener tiempo para juzgarme y para sentirme mal y para querer culparme, sino seguramente me voy a sentir muy bien porque a pesar de que caí, el problema no es que me caiga, el problema es que estoy siendo consciente y estoy empezando a tomar una acción coherente frente a esa situación. Entonces las tres mínimas preguntas que pueden sacar inmediatamente es como si le cerraran la puerta en la cara a ese invitado que no quieres dejar entrar. Si es que realmente actué mal, pues simplemente pregunto cómo reparo y empiezo a reparar. Y si es que realmente mi acción no tendría por qué generarme culpa, pues entonces lo que sé que tengo que hacer es ponerle límite al otro y decirle, espera, esta es una decisión personal que yo quiero tomar. Una de las frases que yo trabajo en el libro es que yo digo, la comida es la madre. Eso lo aprendí cuando estudié biodescodificación. Y la comida es la madre, y me refiero a uno como mamá, o las que somos mamás, la comida es nuestra relación como mamás con nuestros hijos, o de nosotros con nuestras mamás, pero también es la relación con la vida. Mira, en este momento te contaba que a raíz de que tuvimos que entrar en confinamiento, que para mí fue un tiempo de creación increíble, generé el manejo del tema virtual porque antes me había cerrado totalmente al tema porque yo decía, eso es imposible, no lo voy a lograr, no lo quiero hacer, y todo el mundo me decía, y yo decía, no, la situación obligatoriamente me llevó a que tuviera que abrirme virtualmente para tener contacto. Estoy atendiendo gente de todas partes del mundo, estoy atendiendo colombianas que están, colombianas y extranjeras del mundo latino, de todas partes. Mira, tú estás en Alemania, y me estoy pudiendo conectar contigo a través de estos medios. Y fundamentalmente lo que he podido hacer es que como vamos llevando un proceso absolutamente juicioso y continuo, ayer, por ejemplo, que tenía reunión en la noche con los que están terminando el nivel 4, decíamos, es increíble cómo cuando aprendimos a leer las etiquetas, aprendimos a ver cómo es que etiquetamos a las personas en la vida y cómo puedo saber qué de esa etiqueta le conviene a mi cuerpo y cómo puedo saber qué de esta etiqueta es real o no frente a la relación que establezco con una persona. Definitivamente, la comida es la madre, te permite establecer cómo te relacionas con el mundo. Súper poderoso todo lo que nos dices y todos los saludos desde Francia, desde Colombia, desde las personas que están ya adquiriendo tu libro, desde las personas interesadas en estar en tu taller y efectivamente las que ya han estado. Son un montón de conexiones súper bonitas y hablas de cosas y casi que de metáforas súper lindas sobre la comida como la relación con el vínculo, con la energía vital finalmente, con lo que nos ancla. La comida como un ritual también, un ritual de encuentro, un ritual para tramitar las emociones. Dices algo súper bonito y es como que me lleva a esta idea de cómo el cuerpo no miente, la psicosomática de la enfermedad. A veces pasamos por alto y decimos, pero ¿cómo llegué hasta acá? Cuando el cuerpo siempre te está hablando, una alergia, una incomodidad, un problema digestivo, una ansiedad particular de algún tipo de sabor, de ingrediente, algún tipo de incomodidad, ¿no? Pasa como cuando uno se enamora o como cuando uno sufre algo, uno lo siente en el cuerpo, uno lo siente en el pecho, uno lo siente en la respiración, en el estómago, ¿no? Y como el cuerpo no miente, tú nos invitas también en eso a ser consciente de este lugar que habitamos, la comida como un vínculo con la vida, de hecho la lactancia es eso, y así iniciamos nosotros, o ese primer vínculo con el pecho de la mamá, más allá de cómo se haya dado la lactancia. Y también esta invitación que nos haces en estos tips que nos das a evaluar la secuencia en la que una conducta se da, porque no aparece de la nada, ¿no? Nosotras, al hablar de culpa, al hablar de autorregulación, de autoestima, de gestión e inteligencia emocional, es ver ese patrón, ¿no? Ese patrón de relación. ¿Cómo llego acá? ¿Qué de mí lo he permitido? ¿Qué no es mi responsabilidad? Y una metáfora que ya nos contarás más adelante que te he escuchado mucho y es
¿cómo entrego eso? ¿Cómo lo dejo ir, digamos, amablemente? Porque normalmente utilizamos metáforas a veces en la vida y también en el contexto emocional que nos desempoderan un montón, tipo perder algo, una relación, perder peso, ¿no? Perder... Y tú nos hablas de una metáfora bien linda que es entregar. Entonces, en ese como circuito de conductas, que todo es un circuito, todo es un conjunto de patrones. Cuando yo reconozco el patrón, reconozco las emociones, cómo habitan en mi cuerpo, yo como también me relaciono con eso, que de mí me corresponde, efectivamente que es mi responsabilidad, pero que no también, puedo ahí intervenir y ahí es donde entra todo ese bonito ejercicio de conciencia. Y tú nos citas un momento de tus talleres bien bonitos sobre cómo la alimentación es hablar de la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente habla de ayuno, ayuno no es solamente dejar de comer una comida, digamos, o un tipo de cosas. Cuando tenemos que ayunar de pensamientos, de relaciones, de ideas, de tantas cosas antes incluso que castigarnos con la comida directamente, ¿no? Totalmente. Mira, el tema con la relación con la comida empieza tal cual como tú lo planteas. Es que nuestro primer vínculo con la vida es a través de la alimentación. Es decir, se unen el óvulo y el espermatozoide y si no son alimentados al instante, no van a progresar. Y de ahí en adelante, cuando ya naces, tu primer vínculo es con el seno de mamá, ¿sí? O si no está mamá, con un tetero, pero lo primero que haces después de llorar es conectarte con el alimento. Y de ahí en adelante en la vida, en todas las etapas de tu vida, tú conectas tus emociones con el alimento, porque es que el alimento es el que te permite la sobrevivencia. Sin el alimento no sobrevives. El problema es que cuando estábamos con cerebro primitivo, el alimento solo lo necesitaba para sobrevivir, porque solamente mi cerebro primitivo tenía dos acciones, que era o huir o pelear, no necesitaba más porque era lo que se necesitaba en ese momento. Y esa fue la información que quedó en mi cerebro primitivo. Pero cuando evolucionamos al cerebro medio, se empezó a desarrollar un área que se llama el hipocampo. Y el hipocampo es un área cerebral en donde tú guardas tus emociones, tus sentimientos y tus recuerdos, que combinados se convierten en creencia. Wow. ¿Qué ocurre? Que cuando tú empiezas a relacionar la emoción con la comida, viene el juzgamiento, que ya es lo que hace el cerebro totalmente evolucionado. El cerebro evolucionado es como la mamá cantaletosa, y es que usted hizo, y es que usted deshizo, y es que usted no hace, y es que usted sí hace. Eso es lo que hace el cerebro evolucionado. Juntar tu parte primitiva con tu parte emocional y creencias. Pero si nosotros entendiéramos que esto que estamos hablando no es solamente porque es algo lindo, porque es algo interesante, porque es algo de autoayuda, sino que eso tiene que ver con la bioquímica del cuerpo, con la biología del cuerpo. Sería tan fácil hacer el cambio, pero es que nos cuesta trabajo, y anoche me lo decía una de las pacientes, nos cuesta trabajo creer que solo con cambiar ciertas cositas, como por ejemplo el pensamiento, solo cambiando el pensamiento, yo pueda cambiar mi biología. Y te lo repito, y no es autoayuda, porque es que uno ya lo oye en internet, en todas partes, en todos los espacios, todo el que quiere hablar de autoayuda te dice, cambia. Y con sí, es muy chévere cambiar el pensamiento si no tengo plata, si estoy mal, si se me murió un familiar en esta situación, ¿cómo cambio el pensamiento? Lo que ocurre es que es matemáticas. Tu sistema nervioso se divide en dos, en el sistema nervioso simpático y en el sistema nervioso parasimpático. No hay vuelta de hoja, no tienes otra opción. Y el sistema parasimpático, el sistema simpático, perdón, funciona desde tu cerebro primitivo. Él solamente sabe pelear y huir. ¿Por qué? Porque se activa un eje, hipófisis, tálamo, suprarrenales, y lo único que va a ocurrir, a todos los seres humanos nos ocurre, es que si yo activo ese eje, lo que voy es a inundarme de cortisol. No tengo otra opción. Pero si yo activo otro eje diferente, solamente con decir, esto no está tan grave, o esto no es un problema, esto que sea mi reto, ¿cómo voy a solucionar eso? Solo con pensar que no es un problema,
sino que puede ser un reto para mi vida, inmediatamente activo otro eje diferente. Y en ese otro eje seguramente voy a producir dopamina, seguramente pueda producir adrenalina, pero si junto a la dopamina con la adrenalina, lo que voy a hacer es actuar, porque la dopamina y la adrenalina me dicen qué hacemos, cómo lo solucionamos, qué opciones tengo, cómo puedo cambiar esto. Pero si yo activo la adrenalina con el cortisol, lo que digo es, esto está terrible, yo no puedo con esto, a mí no me va a pasar. Y eso se llama entrar en el modo de víctima. Y cuando entras en el modo de víctima, lo único que funciona, lo único que se activa en tu cerebro es la parte primitiva, que te dice, como no puedes, huye de ahí, no lo intentes, no lo hagas, no vas a poder. O si intentas, pelea con eso. Di, esto es difícil, esto es terrible, yo no lo voy a lograr. Entonces, simplemente con decir qué es lo que quiero hacer, con la actitud, esa sería la palabra, con la actitud que yo asuma frente a la situación, mi biología va a cambiar. Y te garantizo que si tu biología cambia, tus resultados van a cambiar. Entonces, esa es la propuesta que yo planteo siempre y a eso es a lo que yo me refiero cuando digo, esto no es autoayuda, porque es que es muy fácil leerlo. Repite afirmaciones positivas. Pero es que si yo no lo estoy sintiendo, no me va a funcionar. Por eso es que necesito hacer un proceso para lograr hacer el cambio y por eso es que el cambio no se va a dar de un día para otro. Necesita de que yo haga esas acciones repetidas. Súper importantes las claridades que haces, porque efectivamente no es un pensamiento mágico, no es una cosa, a veces dejamos la salud en manos de el consejo que busqué en el doctor Google y ya, ¿no? O habitamos en este pensamiento mágico que también, como lo dices, está de moda en cierto tipo de escenarios, pero bueno, porque también es un llamado humano a queremos respuestas, queremos lugares para entendernos, pero qué mejor que vernos y asumirnos como, pues como sujetos y entender nuestras emociones como ese lenguaje de la neuroquímica también, pero también de nuestro estado emocional. Y esa invitación que tú nos haces es que no es solamente que repitas algo, es que entiendas esta armazón tan compleja, tan evolucionada, tan potente que son... que es el sistema nervioso, que es nuestro sistema límbico, el responsable también de todas nuestras emociones, y desde allí operar. Súper bonita esa invitación. Esto que nos dices está conectado con la siguiente pregunta y allí en el libro ya vamos a preguntarle a la doc. Y es, ¿por qué esta metáfora de la domadora de mamuts? Bueno, mira, cuando yo empecé a entender todo este proceso de lo que ocurría con nosotros y el alimento y cómo nos relacionábamos desde la culpa con él, y empecé a averiguar cómo había sido la evolución de nosotros a través de la historia, entendí perfectamente esa clasificación o esa forma, ese orden evolutivo de nuestro cerebro. Y lógicamente entender que cuando estamos en modo sobrevivencia, es como cuando estaban nuestros antepasados cazando ese mamut, saliendo a cazar para poder sobrevivir, pero que tenían que enfrentarse a una situación en donde fácilmente ellos podían pasar de ser los cazadores a ser las víctimas, a ser la presa. O sea, había que estar en una alerta tan increíble que yo o podía cazar o terminaba siendo cazado, no tenía más opción. Por eso es que recalco que el cerebro primitivo, que es el que tenemos, se supone que es el menos desarrollado evolutivamente, pero es en el que vivimos el 90% del tiempo, solo nos da dos opciones, o peleas o huyes. Porque él actúa desde el miedo, porque así vivían nuestros antepasados, peleando desde el miedo. Finalmente, esa situación tan terrible, tan horrible que te hizo pasar por ese temor increíble, que te hizo sentir que ya ibas a ser tú la víctima, cuando tú la cazabas, ya estabas en calma y a pesar de que tocaba llegar a devorársela, estabas en calma porque ya no ibas a volver a ser tú la presa. Entonces yo decía, es como la vida, es como cuando nos levantamos por la mañana y nos toca salir y coger el tráfico y entrar en la ciudad y ahora no sabemos si está el virus o no está, entonces que si la máscara, que si no la máscara. Es como tener ese mamut enfrente diciéndonos, tú puedes llegar a ser mi víctima.
Entonces, cuando yo logro entender que con ciertas acciones puntuales premeditadas, yo puedo llegar a domar a esa situación y llegar a ponerla en el sitio que yo quiero, pues entendí que tenemos la capacidad increíble de hacer magia. Y hacer magia significa que yo pueda tener el control de hacia qué lado quiero llevar a mi sistema nervioso en cada situación. Soy yo la que decide hacia dónde quiero llevar la situación de un lado para otro, independientemente de lo que esté ocurriendo afuera. Independientemente de lo que esté pasando afuera, soy yo la que tengo el poder de decidir. Yo en ese momento fue que dije, wow, finalmente yo inicialmente le iba a poner 7 pasos para domar tu mamut. La persona que me ayudó, que hace poco tuve un live con él, en la parte creativa me decía, después de que asistió a uno de mis talleres, me dijo, él asistió para ver de qué era que íbamos a trabajar y cuando salió me dijo, no, oye, ¿sabes qué? No son los pasos, es que tú eres una domadora de mamuts y lo vuelve a uno un domador de mamuts. Y de ahí es de donde sale el nombre. Es entender que los mamuts siempre van a estar ahí, mostrándonos lo más terrible de la vida y lo gigantes que son y lo empoderados que están y que nosotros no vamos a poder con ellos. Pero que cuando yo entiendo el poder interno que tengo, que cuando yo entiendo que este cuerpo fue una máquina increíble de alto cilindraje que me dieron para llegar a vivir esta experiencia y que tiene todas las herramientas, que solo necesita de mi decisión para hacerlo, en ese momento me convierto en mi domadora de mamuts. Y mi objetivo, no solo con el libro, sino con cada una de las sesiones, en cada uno de los talleres que hago, es convertirte a ti en tu propia domadora. Porque es que lo que nos han dicho es que la culpa está afuera, que la responsabilidad es de lo que pasa, que la responsabilidad es de la situación, que esto me pasa es porque tal me hizo o Pascual me dejó de hacer. Y eso me quita el poder. Eso me quita el poder, porque si el otro fue el responsable, pues yo dependo del otro para poder trascender. Mientras que si yo digo las 3 frasecitas de las que hablábamos al inicio, hice algo, sí, tomé acciones incoherentes con respecto a la comida. ¿Aprendí algo? Sí, que esas acciones me llevan a un sitio donde yo no quiero estar, que cuando me miro en el espejo no soy feliz con lo que veo eso. ¿Puedo reparar? Claro que puedo reparar. ¿Cómo puedo reparar? Y ahí empiezo a tener otro tipo de acciones. Si necesito, busco ayuda. Mira, a mí me preguntan, Doc, ¿cómo hago para empezar? Tal vez en estos días es de las preguntas más frecuentes. Por favor, guíame, dime cómo hago para empezar. Entonces hay las que me dicen, no, yo quiero hacerlo contigo, quiero que me acompañes, yo sola no lo voy a lograr, necesito de tu compañía. Y les digo, perfecto. Tenemos los talleres que las acompañamos de la mano y las llevamos hasta el final y lo están diciendo, lo estamos posteando en estos días con las personas que han hecho taller y lo han venido haciendo. Inclusive el sábado tengo taller de inicio nuevamente con personas, como te decía, desde Europa, tengo en todas partes, en Australia, en Francia, en Alemania, en México, en Chile, en Argentina, desde donde quiera. No, Doc, es que no tengo dinero. No puedo asistir a tu taller porque es que no tengo dinero. Primera excusa que te saca el cerebro. Ven, para hacer esto no necesitas de dinero. Es más, yo te puse los tips y te puse las guías gratis en el canal de YouTube. Están gratis. Te vas a Medicina para la Estética, a las listas de reproducción y ahí te dice cómo hacerlo. Hace un mes publiqué una gran cantidad de personas que lo hicieron y que yo no conozco, que nunca se han visto conmigo. Pero aún así decía, hace falta algo. Y ahí fue cuando decidí escribirlo. Ahí fue cuando decidí que el libro tenía que venir. Y el libro se vuelve una herramienta en la que te llevo paso a paso. De pronto no a un diagnóstico exacto, pero sí te muestro en dónde estás y cómo puedes hacer para llegar a donde quieres llegar. Y si tú te apoyas con el libro y los tips en el canal de YouTube, porque no puedes acceder o no puedes, no tienes el tiempo, no quieres, lo que sea, pues ahí tienes. Y en este momento el libro, mira, lo encontramos en Panamericana, en Librería Nacional en Colombia, en todas las librerías del país está. Buscalibre.com lo lleva en físico a cualquier parte del mundo y está con 35% de descuento si el tema es el dinero.
Pero además ya está en ebook, ya lo tenemos en ebook, que está alrededor de unos $6 o 6 euros en la mayoría de las plataformas. O sea que no hay excusas, no hay excusas para decir que no lo voy a lograr. Lo encuentras en todas las plataformas, en la de Apple, en Amazon, en la tienda del libro, en el Corte Inglés, en todas está. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo. Como lo digo yo, lo único que te separa de hacerlo es que tomes la decisión. Súper bonito. Y para todas las personas que estaban preguntando, ya nos acaba de dar la información con respecto al libro. También por allí pasó un comentario sobre que situaciones como la migración también alteran la relación con la comida, incluso seguramente pues muchas de las prácticas de las prácticas que teníamos. Y precisamente allí me quedo con un montón de ideas súper interesantes de este live y voy a tratar de decir algunas y es como nos cómo romper, ¿no? Desde la alimentación intuitiva y desde esta propuesta que nos planteas, desde el libro que lo vamos a encontrar, que mira, ya nos están dando el precio en euros, 5,48, cómo romper esa relación con la comida de castigo, de recompensa, cómo volver a la alimentación primaria, mi cordón con la vida, ¿no? De mis prácticas, de qué me nutro en términos de pensamientos, de relaciones, de emociones, de actitudes, de actividades y por supuesto también de alimentos, cómo me reconcilio con mi ser alimento de la vida y con que la vida me alimente, ¿no? Con ese dar y recibir. Cómo también nos llamas la atención y nos dices, bueno, mujeres, conciencia, bueno, mujeres y hombres, porque también se han conectado hombres, conciencia y es revisar estos patrones que nos llevan hacia un lugar, ¿no? Y esos patrones, ¿no? Como cuál fue la cadena de sucesos que me trajo a esta emoción, a este sentimiento, a este síntoma físico, a esta incomodidad o desconocimiento de la mujer que mira en el espejo, de la mujer que se levanta todos los días, es allí qué te corresponde, ¿no? Tipo mi lugar, que de pronto no te corresponde. Entonces ahí tú nos llamas la atención. Esos aprendizajes de la infancia, porque nos enseñaron a relacionarnos de una manera particular, ¿no? Eso también es social, cultural, familiar, ¿no? Un poco esos valores, entre comillas, que nos inculcaron. Y también nos dices cómo intervenir allí y recuperarnos como las dueñas del cuerpo, de nosotras mismas, de nuestra vida. Y también al final tomas algo muy importante y es como definitivamente yo puedo irme un año al Everest a meditar, puedo leer todos los libros que quiera, ¿no? De salud, pero si yo no me vuelvo una maestra poniendo en práctica y pagando los precios un poco que implica tomar decisiones en salud mental, en salud física, que igual es lo mismo, esta configuración, pues tampoco va a haber resultado, ¿no? Entonces tú nos dices, hay posibilidades, está el canal de YouTube, está el libro, ya no solamente está en físico, está en digital, están diferentes estrategias para trabajar tu salud, pero finalmente, en verdad, podemos tener el mejor terapeuta, psicoterapeuta, la mejor médica, pero también hay un componente muy importante de permítete ser cuestionada en estos ejercicios, en estos talleres, en estos espacios terapéuticos, permítete que te incomoden, porque es allí donde te espicha, donde dices, bueno, que por ahí me espicha porque necesito un proceso, ahí hay algo disponible para mí, un aprendizaje. Y también en esta invitación que nos haces a pensar este cerebro primitivo y este cerebro más racional. Y ahí les digo todo el tiempo a mis consultantes, es que no solamente somos un armazón de palabras, claro que las palabras, la narrativa es importante, pero también entender la biología, la neurobiología, somos seres sociales también de nuestra conducta y de nuestras emociones. Maravilloso, gracias a todas las personas que se conectaron desde Francia. Mira, nos dicen Busca Libre aquí en España está en 18,78 euros, lo compré y la verdad que vale la pena. El canal de YouTube, La Medicina para la Estética. Así que en Busca Libre está el libro digital. Allí que nos preguntas, Carolina. No, el digital está en todas las plataformas, Ah, en ok, en todas las Amazon, plataformas. en la Casa del Libro, en Apple, y también en el Corte Inglés. Son las plataformas que lo tienen en Ok. digital. En físico, Busca Libre lo lleva a cualquier parte del mundo. Ah, Y ok. en Colombia, lo encontramos en Panamericana, en Librería Nacional, en la tienda virtual del tiempo. Entro digitalmente a la tienda virtual del tiempo y me lo llevan
a la puerta de mi casa y lo puedo conseguir en físico. Súper lindo. Así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación, todo el amor para ti, para las personas que están participando en tus talleres. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Les recuerdo que Ya Migra es un espacio de salud mental para mujeres que migran, para mujeres decididas a asumir cambio, y un espacio de bienestar emocional en donde el cuerpo, el cerebro, nuestra biología, nuestro ser social, nuestro ser afectivo, tenemos que trabajarlo en esta integración, que es la salud, que es la paz, que es el bienestar. Así que invitados, invitadas a revisar los recursos de Ella Migra en el blog, a por favor acceder a ese libro y después nos hacemos un grupo de conversatorio de este libro y por supuesto nos sumamos a los procesos de la doc. Muchísimas gracias por estar acá, que termines de pasar una buena semana, yo siempre me pierdo los días ahora, un buen miércoles. Estamos el Y todo el miércoles. amor, aquí ya van a ser casi las 7 de la noche. Termina de pasar una tarde bonita y muchas gracias por aceptar esta invitación. No, a ti, muchas gracias por invitarme, por haber puesto tus ojos en este maravilloso libro que he querido compartir con mucho amor para todos y fundamentalmente decirle a todos los que están allá detrás de estas pantallas escuchándonos, decirles que el cerebro tiene como única función garantizar nuestra sobrevivencia y él va a utilizar las herramientas que sean con tal de que nosotros tengamos el menor desgaste de energía, porque para él gastar energía pone en riesgo en su concepto la sobrevivencia. Entonces, él va a utilizar muchas estrategias. La primera es llenarte de miedo. La primera es llenarte y decirte, eso no sirve, otra vez vas a fracasar, no lo vas a lograr, eso no puede ser. Es el miedo, que pares, que no arranques, porque él sabe que si arrancas vas a querer conectarte y vas a querer seguir y eso va a gastar energía. Después va a decirte, no puedes, no lo logras, es costoso, es difícil, no tienes tiempo, te va a llenar de excusas, va a hacerte todo el bullying posible con todas las excusas posibles. Si tú logras superar de eso, si tú logras identificar cuáles son esas excusas que sacas y que sabes que a las que les has dado poder, seguramente vas a pasar. Van a venir otras estrategias, esas las vemos siempre cuando estamos haciendo el proceso en llevar a las personas a que lo logren. Pero eres solo tú, o el que está ahí detrás, el que puede tener el poder de decidir y de ponerte como en primer lugar y decir, es que no es eso, no es lo que me toca, es lo que yo elija. Que el problema ha sido que no nos han permitido elegir. Siempre nos han hecho creer que no lo vamos a lograr, que no somos capaces, que no podemos. Y no, es el momento de que tú elijas. Y como siempre lo digo cuando finalizo un live, si lo que estás viendo en el espejo no te gusta, si lo que estás viendo en el espejo no te hace feliz, no importa cuál sea el número al que quieras llegar. Eso ya lo verás y en el libro te guío de cómo encontrarlo, porque el problema es que si no lo sabes, te vas a obsesionar con de pronto cosas que no son, sino que te guío para que sepas a dónde puedes apuntar que sea real para ti. Entonces, pones tu meta y si eso que estás viendo allí no te gusta, pues es hora de empezar a actuar. Es hora de tomar una decisión. Y esa decisión la vas a poder mantener solo si decides que esto se vuelva el reto más importante de tu vida, que eres tú misma. Entonces, en tus manos está. Las herramientas también están dadas. Solo falta una acción. Súper lindo. Tomar acción y ser nuestras propias musas, ¿no? Nuestra propia meta, nuestra propia aspiración, nuestro máximo ser saludable y consciente. Muchísimas gracias y gracias a todas las personas que se conectaron y compartieron su experiencia. Así que estamos y seguimos conectadas, Doc. Bienvenida a Alemania y bienvenidos todos y todas a estos espacios de la Doc y a Ella Migra. Un abrazo muy grande. Gracias por esta invitación y un beso para todos. Gracias. Gracias.